Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie del mundo sobrenatural de la Biblia, hablaremos de la relación entre la tercera caída de Génesis 11, Israel y la conquista de la tierra. ¿Qué pasó exactamente en Babel? ¿Por qué Dios decide que Israel sea su especial tesoro? ¿Qué implica el lenguaje de conquista de la tierra prometida? Conversemos con Alex y Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. Después sí, vamos a Génesis capítulo 11. Dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Interesantes palabras cuando lo contrastamos con el mandato de Jehová de multiplicarse y esparcirse sobre la tierra. Y después, cuando saltamos 2 capítulos, encontramos que ellos dijeron: no queremos hacer eso, queremos concentrarnos en un solo lugar y queremos construir una torre. Si nos estás acompañando aquí por primera vez, ya estamos en la tercera caída, entonces asegúrate de volver a escuchar a las dos anteriores, caída número por favor. 1, caída número 2. La tercera caída tiene que ver con este episodio, lo conocemos con la Torre de Babel, y es donde Dios ve la rebelión de los seres humanos y los esparce de manera forzosa, cambiando sus lenguas. Sí, ¿y por qué hablamos de tercer caída? Repaso, Alex lo dijo: Génesis capítulo 3, primer caída; Génesis capítulo 6, segunda caída; y Génesis capítulo 11, que acabas de leer, tercer caída. Y todo eso explica la rebelión y este mundo sobrenatural. ¿Por qué es importante esto? Es interesante porque Heiser, en su libro, que ya lo pusimos en las notas, él dice que quizás la Torre de Babel es una de las historias más conocidas por los niños que van a la escuela dominical o que van a la iglesia. Y lo único que se acuerdan es: ahí Dios confundió sus lenguas y todos hablaban su mismo idioma y de repente no se entendieron y se esparcieron. Y nada más. Pero queda como de lado todo lo que tiene que ver con el mundo sobrenatural. Y lo que dice Heiser es: la clave está en el significado de la torre. ¿Qué era esos? ¿Qué era la Torre de Babel? ¿Era que fue una construcción, un edificio? A veces la falta de conocer el contexto, otra vez, de Medio Oriente, estos sigurat, que eran, algunos dicen, no, era un observatorio de astronomía, pero tenemos que ir quizás a entender desde Génesis capítulo 1, Edén, el lugar donde cielos y tierra, por iniciativa de Dios, se unen para de ahí conquistar toda la tierra, y cómo eso se empieza a revertir en cada una de las caídas, ¿no? Sí. Y veíamos que en capítulo 6 es al revés, ¿no? Es ahora los seres espirituales teniendo en contra del mandato de Dios, metiéndose con la familia terrenal. Pero acá lo que tenemos, quizás desde el punto de vista de lo que hablábamos de este mundo sobrenatural, tiene que ver con, en vez de, ¿cómo hacerlo? El Edén, el lugar donde Dios se revela al hombre y esparce su reino. El ser humano quiere, al hacer esta torre, dice: no, yo quiero aquí. Sí. Y es el contacto con los dioses, con los seres espirituales. Correcto. ¿Okay? Y es curioso cómo, mira, una de las cosas del Antiguo Testamento es que no le sobra, no dice detalles simplemente por decirlo. Entonces, si encontramos un detalle, hay una razón por la cual está ahí. Y podemos encontrar que hay detalles que apuntan al hecho de que son construcciones sintéticas, ¿no? Porque dice: usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Entonces, en vez de hacer o ir a un lugar alto, que es parte de la creación de Dios, o sea, los lugares altos siempre se han usado como un lugar donde se adoraba. Buscar un encuentro. Dijeron: vamos a hacer nuestro propio lugar alto. Exactamente. Vamos a nosotros crear, vamos a unir cielo y tierra una vez más, pero bajo nuestra propia iniciativa. Y es muy curioso de que Jehová dice en versículo 6:
Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Entonces, esto, el querer unirse y el querer tomar el control y empezar a crear estos materiales sintéticos y crear un lugar donde cielo y tierra se vayan mezclando, era como una cosa que no era necesariamente, no era permitido. Era como Claro. que no se va a unir cielo y tierra bajo tus parámetros. tus parámetros, Exactamente. correcto. Bueno, ese es el punto que a veces, y por eso esto es importante, y hemos decidido hacer esta serie, no solamente como vos, dos buenos admiradores de la obra de Heiser y otros más, sino porque eso nos permite entender mucho, porque Génesis 11 no es el único pasaje que habla de esto. Hay un pasaje muy importante que está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 y 9. Lo leo en varias versiones, pero la idea es esta: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia. Y habla de eso y después como que ahí queda, ¿no? Cuando el Altísimo dio como naciones, herencia a las naciones ¿de qué? Cuando separó los hijos del hombre, y otras traducciones hablan de los hijos de Dios, otras hablan de los hijos de Israel. El problema es que hijos de Israel sería imposible porque Israel en ese momento no existe como nación todavía, ¿no? Fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, ahí está. Pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Los manuscritos del Mar Muerto hablan de que la mejor traducción habla ahí, separó los hijos de Dios. Hijos de Dios, ya lo vimos en los episodios anteriores, es una forma, es la forma del Antiguo Testamento de referirse a los seres espirituales. Entonces, evidentemente hay una conexión entre Deuteronomio 32 y Génesis capítulo 11. Del punto de vista de la geografía cósmica o de los seres espirituales, ¿cuál sería la explicación así en una oración, en un resumen de qué es lo que pasó técnicamente en Babel con el juicio que hace Dios con las naciones? Lo que terminó sucediendo es de que el ser humano se fue uniendo, rompiendo así el mandato de Dios a Noé. Y ellos, o sea, lo que ellos querían hacer era manejar las cosas bajo sus propios términos. Entonces Jehová baja y dice, bueno, los voy a entregar. ¿Sabes? Cuando leemos Romanos capítulo 1, Sí. habla acerca de que Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó. Es el concepto judío. Sí. Es de Génesis. Bueno, lo que dicen es que Romanos 1 es el Génesis 11 del Nuevo Testamento. Sí, totalmente. Porque es también una entrega a sus propios... su propia necedad, digamos. Les cambian los idiomas y ellos se van esparciendo. Se esparcen, pero también está sucediendo algo a nivel cósmico. No está muy detallado, no sabemos exactamente qué o cuándo o cómo sucedió, pero sí en algún momento hubo también una rebelión de los seres espirituales. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque en Salmos 82 está hablando a los seres espirituales y Jehová los está hablando en contra de ellos. Entonces dice, Dios se ocupa en su congregación, Él juzga, y otra vez la traducción, en medio de los jueces, dice la Nueva Biblia de las Américas, pero hay una nota, dice literalmente dioses. No sé por qué escogieron jueces, pero literalmente dice aquí dioses. Él juzga en medio de los dioses. Y el juicio es este. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden. Caminan en tinieblas. Son sacudidos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Entonces, si unimos esto con Deuteronomio 32, podemos empezar a entender, porque Deuteronomio 32 está hablando acerca del momento de Babel. Génesis 11. Es más, y podemos, a ver, el propósito aquí, vuelvo a repetir algo que he dicho hasta el cansancio, no estamos dando otra interpretación, estamos colocando las piezas del rompecabezas que nunca han estado y es como que me da lo mismo, lo leo, no me importa, me lo salto. Porque Salmo 2 dice, Salmo mesiánico, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Por qué las naciones? Porque en el plan de Dios siempre ha estado un
pueblo, una nación. Ahora, vamos a, ¿qué otro concepto podemos entender aquí? Otra pieza es Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10, Daniel está en una visión. Él dice que le toca una mano, Daniel muy estimado, y dice, no temas porque desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender, dice verso 13, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. ¿Cómo? ¿Qué príncipes? Ajá. Miguel, no está hablando de un príncipe de carne y hueso, está hablando de seres espirituales. Y dice que hay un ser espiritual, un príncipe sobre el reino de Persia, pero Miguel, que es un ser espiritual del buen equipo de Dios, no del mal equipo de Dios, dice, vino en mi ayuda para que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Después, dice más abajo en el mismo capítulo 10, dice, entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo. Y termina diciendo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia y cuando yo termine el príncipe de Grecia vendrá. Y algunos han hecho de esto algo histórico, pero acá hay un lenguaje espiritual. Sí. Está hablando de Miguel. ¿Qué es esto de príncipes de Persia, príncipes de Grecia, el arcángel Miguel, el ser espiritual? ¿Qué hay ahí? Eso se llama, en términos de mundo sobrenatural, geografía cósmica, ¿correcto? Sí, y aún en el Nuevo Testamento, cuando Pablo está hablando a los atenienses en Hechos capítulo 17, versículo 26, dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo, fíjate, determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Y es como que, a ver. ¿Qué es eso? Ahora, desafortunadamente, también este versículo se ha tomado mal y algunas personas lo toman como para decir, ¿ves? Entonces, por eso nosotros tenemos que mantenernos separados. Por eso, o sea, hay naciones blancas, hay naciones negras. No va por ahí. Entonces, lo usan como para justificar un cierto racismo. Pero yo creo que Pablo está hablando acerca de también geografía cósmica y está diciendo, hay seres espirituales que tienen regiones y están sobre estas regiones. Y si entendemos a Salmo 82, parece que Dios les dio esa autoridad para que ellos sean los agentes por el cual Dios lleve a cabo su voluntad en esas regiones. Sí. Pero ellos también se rebelaron y no hicieron justicia como debían porque Jehová les está reclamando. Dicen, oye, haz justicia al huérfano, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que estos dioses, estos seres espirituales, no estaban comportándose como deberían. Entonces Dios dice, ya se te va a acabar. Claro. Ustedes morirán como hombres. Ahora, hagamos las conexiones con la historia y aún lleguemos al Nuevo Testamento. ¿Por qué razón el pueblo de Israel, que está esclavo en Egipto, donde ya vimos que todo el tema de las plagas tiene que ver con los dioses de Egipto, tienen que conquistar una tierra? Y cuando salen de Egipto y están en el desierto y envían espías a ver la tierra, ¿te acuerdas en Números capítulo 12 y Números capítulo 13? Dice que la tierra era increíble y toda la gente dijo, o sea, los dos espías dijeron, es lo mejor que hemos visto, pero solo dos de ellos dijeron, vamos, porque el resto se vino abajo por una razón. Dice que había gigantes. Y como que lo pasamos como, sí, había gigantes. Seguramente eran muchachos que jugaban básquet en ese tiempo. ¿Qué gigantes? Para entender eso tengo que ir a otra vez, segunda caída, Génesis capítulo 6. Entonces, la tierra que Dios les dice, vayan y conquisten, es como que en Génesis 11, Dios dice, ok, ¿sabes qué? Yo entrego a las naciones, a estos seres espirituales que terminan dándole la espalda a Dios, pero yo me voy a guardar una heredad para mí. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Bueno, es lo que dice en Deuteronomio 32, 9. Pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Y algo interesante es que después de Génesis capítulo 11, viene Génesis capítulo 12. Y aunque suena increíble. Pero es increíble. Génesis capítulo 12 es la historia de Abraham. Y donde, ¿cuál es la gran cosa con Abraham? Haré de ti una gran nación. Entonces, Jehová está haciendo nacer de manera milagrosa una nueva nación que va a ocupar una tierra, que es la tierra de Canaán, que Dios específicamente apartó
para que él tenga el manejo directo. Ajá. Aquí no hay intermediarios. No existe el príncipe de Canaán, ¿no? El príncipe de Israel, lo que sea. No. Es Jehová. Jehová es su porción, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta forma, al parecer, si vamos viendo estos pasajes, hay seres espirituales que tienen control sobre varias regiones, pero Jehová aparta para él esta región, esta tierra, y hace nacer de la nada una nueva nación por medio de Abraham y Sara. Él es curioso porque los lleva a Egipto 400 años. Y él lo dice a Abraham. Abraham ni siquiera, creo que ni siquiera había nacido, Isaac. Y le dice, sepa que esta nación va a ir por 400 años. 430. No sé si lo miden en años o en generaciones, pero bueno, básicamente van a estar en Egipto, dice, porque no ha llegado hasta el colmo. La ira contra los cananeos. Algo así. Sí. Entonces le está dando chance a que se vayan, o arreglando su asunto o yéndose, para que ahora entre el pueblo de Israel y ocupe su tierra. Exacto. Ahora, hay que aclarar algo, porque a veces cuando se estudia Génesis se hace ese capítulo 11, 12, esa transición es un parteaguas, como dicen acá. Entonces muchos dicen, Génesis 1 al 11, Dios trata con la humanidad, Génesis 12, ahora Dios trata solo con Israel. Eso sería incompleto. Sí. ¿Por qué? Y le ponen los términos, lo de pacto con Noé. Con Abraham, pero ¿por qué razón digo incompleto? Porque Dios trata a través de Israel con la humanidad. Sí. Porque la promesa a Abraham es, haré de ti una gran nación, pero después la segunda parte de la promesa es, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, no explica ahí cómo. Y ahí es donde empieza un hilo que uno tiene que empezar a ver, naciones. Salmo 2, pídeme, te daré por herencia a las naciones. Salmo 82, levántate y juzga a las naciones. Ahora el pueblo de Israel estuvo antes en Egipto, ahora va a ir después, producto de no hacer caso a esa relación directa con Dios, va al otro imperio, Babilonia, está 70 años allá. Ahora, cuando llega Jesús, Él extiende gracia y misericordia hacia personas que eran más allá de la nación de Israel. El gran escándalo en Lucas capítulo 4, ¿te acuerdas? En Nazaret, cuando él dice, se ha cumplido hoy el Isaías 61, hoy se ha cumplido esta profecía, y lo miran y él dice, había muchas viudas en Israel, pero solamente a la viuda de Sarepta de Sidón. Fue Elías. ¿Qué me estás diciendo? Nosotros somos judíos. Sí, pero mira quién fue. Y muchos leprosos había en tiempos de Eliseo, pero solo Naamán el sirio. O sea, no es que las naciones no estaban consideradas en el plan de Dios, sino que era a través de Israel. Israel fracasa, y bueno, eso lo tenemos que dejar para después. Por eso Jesús es el clímax de esta historia de fracaso tras fracaso en Cristo, ¿no? Pero eso nos permite entender esto de geografía cósmica de Génesis 11, Babel, naciones, Deuteronomio 32, y lo que estamos hablando de conquistar la tierra, porque no tiene que ver solo con una conquista militar. A veces ahí es donde siento que hemos perdido el relato, es como que lo vemos en una sola dimensión. Correcto. Hay una conquista espiritual. Había gigantes, lo mencionamos recién. O sea, bueno, antes de entrar a ese tema, simplemente quiero hacer notar una cosa. En la promesa de Jehová a Abraham, también hay algo que se podría ver que tiene algo que ver con este lenguaje cósmico en Génesis capítulo 15, versículo 5, donde Jehová le saca dice, el Señor lo llevó fuera. Bueno, después hay otra conversación que se tiene que ver con la personificación de Jehová. Sí, está buenísimo. ¿No? Porque sí, bueno, hablaremos de eso. Ya llegará. Pero simplemente, el Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Ahora, hay algunas traducciones que dicen, así de numerosa será tu descendencia. ¿No? La NBI dice, así de numerosa será tu descendencia. Pero en esta, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce de manera más fidedigna, porque no dice así de numerosa. No. Eso es una interpretación. Así será. La traducción, así será tu descendencia. ¿Será cómo? Y si entendemos
O aún, así será tu simiente, se podría decir. Es la traducción literal. ¿Cuáles eran las estrellas? Eran representaciones de los seres espirituales. Así lo veían la gente en la antigüedad. Paréntesis, si estás perdido en este mismo momento, pon en pausas el episodio, anda a los videos que sugerimos de seres espirituales de Bible Project, y en el primero explica muy bien eso. Explica ese tema. Explica muy bien qué era este concepto de las estrellas, los astros, sol, luna. Cierro paréntesis. Entonces, obviamente, lo vemos y vemos que aquí dice si es posible contarlas. Entonces dicen, seguro lo que está diciendo Jehová es una comparación en cuanto a cantidad. Pero lo que ignoramos es que posiblemente hay una comparación en cuanto a calidad. Es decir, tu descendiente, tu simiente o incluso tu descendencia serán como las estrellas, serán como los seres espirituales. Entonces, hay un concepto cósmico donde Jehová está hablando con Abraham y está diciendo, esto de tu nación tiene implicancias aún de unir cielo y tierra. Entonces, bueno, cierro ese paréntesis para decir que hay un montón de cosas que están sucediendo que nosotros muchas veces ignoramos porque simplemente no lo entendemos. Sí, no, y tomando eso, hacemos ¿cómo se llama? Un resumen. Babel, la tercer caída, nos muestra que hay naciones que son entregadas a miembros del concilio divino, ¿ok? Seres espirituales que toman eso. Daniel capítulo 10 lo confirma, príncipe de Persia, príncipe de Grecia, Miguel combatiendo con ellos. Esa es la geografía cósmica. Pero Dios dice, dejo de tener trato con la humanidad directo, pero me voy a dejar para mí una porción, que lo dice Deuteronomio capítulo 32. Y Jacob es mi porción, para tener un trato directo, sin mediador, ¿no? Entonces, esta nación que está empezando se forja en Egipto, y cuando está en Egipto, mira qué interesante, leo un pasaje, cuando están ahí en Egipto, Dios le dice a través de Moisés a Faraón, Éxodo capítulo 4, le dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, deja ir a mi hijo para que me sirva. Éxodo capítulo 4. ¿Cómo es esto de mi hijo? ¿Cómo que Israel, mi hijo, mi primogénito? Israel, puedo decirlo de otra manera, mi familia terrenal. Eso nos recuerda al primer episodio. Exacto. O sea, vamos a Edén, y Adán y Eva fracasaron en ser la familia terrenal de Dios. Acuérdate que estamos hablando de una familia espiritual, la dimensión esta, de los seres espirituales y la familia terrenal. Entonces, a través de Israel, Dios quiere revertir esto y decir, tengo mi familia terrenal. Lo que sabemos es que el fracaso de Israel nos lleva ahora a Cristo después, pero lo que estamos hablando aquí es que nos lleva de regreso de alguna manera a Adán y Eva, y es donde hablábamos en el episodio anterior, uno empieza a ver más continuidad en el relato bíblico que discontinuidad. Sí. Ahora, ¿qué sucede con esta familia humana o esta familia terrenal? Van a ir a conquistar una tierra. En esa tierra hay gigantes. Hay gigantes. Que correcto. No son nombres, como dije, altos. Son los Nefilim de Génesis capítulo 6. Sí. Entonces, es ir a conquistar no solamente una tierra que es hostil desde el punto de vista humano, sino es hostil desde el punto de vista espiritual. Diríamos que está la concentración de la maldad en esa zona. Sí. Y hay seres, bueno, y aún en la conquista, tenemos a Moisés primero, cuando él pelea contra Sión y Og de Basán. Basán es un lugar muy importante. Se conoce como el lugar de la serpiente. Sí. Y vamos otra vez a Génesis 3, ¿no? Bueno, y es ese lugar tradicionalmente, no me acuerdo en qué escrito, será uno de Segundo Templo, donde cuentan que ¿cuál es la palabra? ¿Videntes? ¿Los watchers? Los videntes. Los vigilantes. Los vigilantes bajan. Y estos son los seres espirituales que después de donde salen los gigantes. Ellos descienden, según la tradición. Sí, esto es tradición. No es Biblia. Pero según la tradición, en el monte Basán. Okay. Entonces, cuando Moisés va y se encuentra con un gigante en Basán, Og. Sí.
él pelea contra un gigante. Después tenemos a Josué. Él pelea también. Y los lugares donde se tenía que hacer esa aniquilación total eran lugares donde habían los hijos de Anakim. Claro. Los gigantes. Sí, si el lenguaje de guerra de Antiguo Testamento te confunde, hicimos un episodio de eso, pero esto confirma el punto. Esto tiene que ver con una guerra santa. Correcto. Pero no es la guerra santa contra seres humanos. Pero incluso cuando tenemos el rechazo de entrar a la tierra de Israel, cuando están en Cades Barnea. Cades Barnea, ellos dicen la razón por la cual no vamos a entrar es porque le tememos a los gigantes. A los gigantes, claro. Y por eso Jehová trata tan severamente con ellos. Dicen, bueno, entonces ustedes se van a morir en el desierto. ¿Cómo? O sea, ¿quién no le tendría miedo a un exacto, gigante? pero es durísimo eso. Pero es porque esto es una batalla cósmica en contra de las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal y la fuerza de Jehová. Y Jehová ya había mostrado su poder en contra de la nación de Egipto. Contra y los dioses. Exacto. Correcto. Entonces, lo que hacen los espías y el resto del pueblo al seguir a esos 10 espías es negarse a cumplir el propósito por el cual Dios determinó tener esta familia terrenal. Exacto. Yo les voy a levantar para que ustedes puedan hacer frente a las fuerzas de maldad. No queremos. Bueno, entonces te mueren. Fuera. Sí. Es durísimo. Pero claro, qué duro. Y lo pasamos como una historieta. Pero les faltó fe. Ahí es donde entender el mundo sobrenatural de la Biblia nos permite ir cuadrando la historia. Entonces, llegan a Tierra Santa y es una guerra santa. O sea, la conquista de la tierra tiene que ver con tema de dioses, Basán, todo lo que decías. Y solamente lo tiro pensando en el próximo episodio. Eso queda al norte de Israel. Cuando Jesús hace la declaración de la iglesia, está al norte de Israel, Cesarea de Filipo, y algo de eso tenemos que hablar, pero próximo episodio. Bueno, Basán se conocía en la antigüedad como las puertas del Hades, las puertas del infierno. La puerta para entrar al inframundo. Correcto. Y ese es el lenguaje que usa Jesús. Exacto. O sea, ahí es donde les animamos está el link del libro. Y vuelvo a repetir, esto es lo que nos permite es ir cuadrando todo y darnos cuenta que el plan de Dios y la redención de Dios en Cristo va más allá de venir a salvar a un ser humano. Es una redención cósmica. Toda la creación, por eso Romanos capítulo 8, que siempre lo citas, la creación gime y aún espera el día de esa redención. ¿Por qué? Porque toda la creación se vio afectada por estas rebeliones y a Dios le importa no solamente una persona, le importa su creación y a redimir su familia espiritual, ¿no? Sí. Entonces, eso nos permite ir entendiendo un poco más esto de la conquista de la tierra, que tiene que ver con una conquista más allá de lo terrenal militar, que se suele ver el libro de Josué como eso, sino una conquista espiritual. Y donde se establece, ¿cómo lo podríamos decir? Este concepto, hay un video que vamos a poner en las notas, que se llama Santidad, de Bible Project, que explica santidad en términos de un espacio sagrado. Entonces, la nación de Israel y los límites geográficos se traducen de alguna manera en decir, este es el espacio sagrado donde Dios tiene comunión con su familia. De alguna manera uno empieza a ver y se remonta a Edén, y Edén era ese espacio sagrado. Después el pueblo de Israel, cuando está en el desierto, su espacio sagrado es el tabernáculo. ¿Te acuerdas? Y el campamento. Y por eso, cuando Miriam, María, la hermana de Moisés, murmura contra Moisés y está leprosa, ella es sacada fuera del campamento. ¿Por qué? Porque no puedes estar en el espacio sagrado. Después llegan, conquistan la tierra en ese espacio sagrado y el templo viene a ser el espacio, pero tiene que ver con un espacio donde Dios convive con el ser humano. ¿No? Y ese es el concepto de santidad, que a veces lo hemos distorsionado un poquito. En ese video de Bible Project explica muy bien después cómo en Isaías se revierte un poco el concepto para hablar de santidad como algo que transforma, ¿no? Sí. Y este concepto de un lugar santo, un espacio santo, nos permite también entender algunas de las cosas que hacen personajes en la Biblia. Hay un momento donde David, por ejemplo, está forzado a salir de la tierra de Israel, y es interesante, una vez más, desafortunadamente, este tema de traducción
traducciones siempre nos juegan contra, porque como las traducciones siempre tienen que contener algo de interpretación. Sí, es inevitable. Se interpreta de una manera que va, digamos, masajeando el texto para que no suene tan raro. Y, perdón, Gordon Fee, su libro La lectura eficaz de la Biblia, creo de lo mejor de interpretación bíblica, él siempre decía, la palabra más importante para hacer exégesis es contexto. Y pueden ser los mejores lingüistas, pero si no tenemos a consideración el contexto en el que fue escrito originalmente Medio Oriente, con todo lo que es la cultura de Medio Oriente, con todo lo que era un judío de aquel tiempo entendía muy bien estos pasajes, entendía muy bien estos Elohim, entendía muy bien Génesis capítulo 6. Lo vimos en el episodio anterior cuando Josefo cita, ¿te acuerdas? De Génesis capítulo 6. O sea, en la mente de un judío no era tan loco, pero claro, después de miles de años, occidentalizado el texto, a nosotros nos suena muy raro, ¿no? Correcto. Y por eso quizás nos faltan tantas piezas en el rompecabezas, pero bueno, aquí es un humilde aporte en buscar eso. Porque seguimos, o sea, este es un constante aprendizaje, ¿no? Y voy a salir un pasaje de David. Sí, 1 Samuel capítulo 26, versículo 19. Dice, ahora pues ruego a mi señor el rey que escuche las palabras de su siervo. Si el Señor lo ha movido a usted contra mí, que él acepte una ofrenda. Pero si son hombres, malditos sean delante del Señor, porque me han expulsado hoy para que yo ya no tenga parte en la heredad del Señor, y me dicen, ve, sirve a otros dioses. Y es interesante que dice, me han expulsado hoy para que yo no tenga parte en la heredad del Señor. Y aún esta traducción, ve, sirve a otros dioses, me dicen, ve, sirve a otros dioses. Otra traducción en inglés dice, me han expulsado para que no tenga parte en la heredad del Señor y a una tierra donde solo puedo servir a otros dioses. Entonces, a ver, estaba diciendo que David ahora fuera de Israel no podía servir a Jehová, que no tenía parte con la herencia de Jehová. ¿Qué quería decir? Y yo creo que esto tiene que ver con esa geografía cósmica, porque él está diciendo, ahora yo estoy fuera debajo, o sea, de tener a Jehová como ese contacto directo. Ahora estoy bajo el dominio de otro Dios o otro Elohim. Al estar fuera de Israel. Entonces él, al estar forzado a eso, decía, no, yo quiero volver, yo quiero estar. Perdón, y eso es lo que ve Daniel. Correcto. Lo que citábamos. Correcto. Claro, porque él está en Babilonia y él entiende que esto tiene que ver con una cuestión de guerra espiritual. Ahora, no sé cómo vamos de tiempo, pero me gustaría ver, porque en el libro de Heiser me encanta porque en cada capítulo dice siempre, ¿y por qué esto es importante? Y hace un excelente puente, les recomiendo el libro, está en las notas, creo que no sé si del primero o segundo episodio. Heiser fue increíble en poner sus recursos gratuitamente, ¿no? Para poder profundizar. Pero mira qué interesante, porque viene Jesús, y Jesús, como decía recién, empieza a tener un lenguaje mesiánico, pero también un lenguaje cósmico. ¿Por qué? De geografía cósmica, porque gentes que no son judíos empiezan a ser objetos de la gracia de Dios, ¿no? Que siempre fue así, pero aparece con la samaritana y le dice, ya ni en Samaria ni en Jerusalén. O sea, como que hay un cambio en las reglas del juego, ¿no? Ahora ya no es solo en un espacio geográfico limitado. Correcto. O sea, ella estaba haciendo preguntas acerca de geografía cósmica. Yo creo que sí, claro que sí. ¿En qué templo? ¿En qué templo? Y Jesús está diciendo, mira, va a llegar un tiempo, y dice, y ya es. Y ya es. Bueno, eso es... Ay, Señor. Lo que pasa es que, a ver, recordemos, lo vimos en el episodio de cuando hicimos la serie de 400 años de ruido. Los samaritanos tenían su templo, que fue destruido por los macabeos, si no me equivoco, ¿no? 200 años antes de Cristo. Y eso hizo Juan que... Hircano. Si ya había tensión entre judíos y samaritanos, que los judíos hayan destruido el templo que los samaritanos habían hecho, generó un quiebre total. Entonces, cuando Jesús habla con la samaritana, y la samaritana dice, pero no, mira, y Jesús le dice, ni en este monte ni en el otro, ni en el monte de Baal Gerizim, donde estaban el templo, ni en el monte de Sión, donde está el templo en Jerusalén. Dios viene a buscar adoradores, pero que ahora adoren en espíritu y verdad. O sea, ya no estamos limitados a un espacio. ¿Pero por qué razón? ¿No es curioso de que la pregunta comienza con templos? ¿No? Sí. Dice, no es en este lugar físico, sino que Jehová está buscando adoradores
¿Dónde? ¿De dónde? Donde sea. De donde sea. Naciones. Ujú. Empieza a revertirse o empieza el plan rescate. Ajá. ¿Pero rescate de quién? De naciones. Sí. Naciones que en Génesis capítulo 11 fueron entregadas a estos, entre comillas, dioses, ¿no? A estos Elohim, a estos seres del concilio divino espirituales que han gobernado. Ahora, mira qué interesante, porque cuando Jesús resucita, la orden de Mateo 28 es otra vez geografía cósmica y no podemos, qué lástima que hemos reducido pasajes tan preciosos a un cursito de 12 pasos. Toda potestad me es dada, toda autoridad. ¿Te acuerdas lo que hablamos de primera caída? La autoridad que el segundo Adán recupera. Me es dada en los cielos, siempre la tuvo, y ahora también aquí en la tierra. Uh-huh. O sea, la autoridad ante los seres espirituales y autoridad ante la familia terrenal. Uh-huh. Por tanto, la instrucción, ¿cuál es? Ir y hagan discípulos, seguidores, hagan mi familia. ¿A dónde? A todas las naciones. Correcto. Y nosotros quizás hemos occidentalizado tanto ese texto que pensamos que Jesús estaba pensando en en las Naciones Unidas y los 200 países de las Naciones Unidas, no sé cuántos países hay. Está hablando de etnias, de naciones. Uh-huh. ¿Qué lenguaje hay hablando de naciones? Otra vez, Génesis capítulo 11. Uh-huh. El deseo de Dios es: a través de Cristo en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Sí, sí. Mateo 28, otra vez, tiene que ver con eso. Pero, antes de su muerte, Uh-huh. Él manda a los discípulos y les dice explícitamente: no vayas a los gentiles, solamente a los de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque no había recuperado Claro. la autoridad a través de su muerte y resurrección. Entonces, Él estaba operando dentro del espacio Sí. donde era la porción de Jehová. Y de alguna manera, los milagros de sanar al siervo del centurión, de sanar a la mujer sirofenicia, eran esbozos de que, hey, esto va, se está empezando a preparar. Sí. Eso es mucho del lenguaje críptico de redención, que vamos a hablar un poquito de eso en el Correcto. próximo Aún episodio. en Juan, cuando dice: yo tengo otras ovejas que no son Claro. de este redil. ¿De qué habla? Los mormones dicen que son ellos. Pero creemos que tiene que ver con esa mirada a futuro. Y es muy interesante en Apocalipsis, capítulo 1, cuando Jesús está describiéndose a sí mismo. Dice: el que vive y estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque Él las tomó. Él tiene autoridad. ¿Cuál fue la maldición de la primera caída? De que ahora el ser humano ahora va a estar sujeto a la muerte y el Hades. Hebreos capítulo 2. La muerte es el último enemigo. Y Jesús dice: yo las Venció la tengo. muerte, claro. Yo las recuperé. Pero tenemos que entender esta transición, porque si no lo entendemos, entonces todo se nos hace raro. Sí. Se nos hace raro lo que dice David. Se nos hace raro en 2 Reyes 5, cuando Naamán es muy interesante, claro. Es sanado de su lepra. Y cuando termina, él dice: oye, solo te pido que pueda llevar conmigo un carro lleno de tierra de aquí, porque cuando vuelva a Siria, yo quiero adorar a Jehová. ¿Por qué necesita tierra? Bueno, la mayoría de los comentaristas diría, o dicen, bueno, eran ¿cómo se llama? Las costumbres paganas de aquel tiempo. Ajá. Pero no va por ahí, No. para nada. No, porque Eliseo se lo concede. Claro. Y aún, es muy interesante, porque después Eliseo dice, no lo censura en absoluto. No. Y aún Naamán dice: oye, y que me perdone Jehová, porque yo cuando vaya con el rey tengo que arrodillarme delante de este Dios. Mira, que es parte de mi trabajo, Claro. no puedo evitarlo. Y Eliseo dice: ve en paz. Tranquilo. ¿Por qué? ¿Será porque hay una cuestión cósmica? Y al llevarse tierra está dándose cuenta de que Jehová es el que realmente reina. Claro. Y él se está llevando un pequeño pedazo Ajá. de esa tierra para que él pueda estar también en lugar santo. Sí. Y él está entendiendo quién es el que realmente tiene el poder.
Sí, y hago un último puente, porque sí creo que las neuronas se cansan después de estos temas tan complejos y densos, pero vuelvo a repetir, a mí me apasiona y cuando Alex fue el que me introdujo en este tema de escuchar a Michael Heiser y para mí la cabeza fue como, a ver, espérame, otra vez, y me di cuenta que no solo Heiser, sino son un montón de académicos que han estado entendiendo y que quizás, como dijimos en episodios anteriores, Heiser tuvo la particularidad de bajarlo a personas populares y del vulgo como nosotros, ¿no? Pero cuando uno va al Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 5, porque ¿dónde está el espacio sagrado hoy? Ok, hablamos de que las naciones fueron entregadas, que Dios decidió que Israel sea su heredad, pero que hoy, ¿dónde vamos? Jesús explica que Él es el clímax de eso y hoy no es ni en Israel, ni es en Samaria. Dios busca adoradores de todas las naciones y el pueblo, la familia terrenal, se llama iglesia, donde no hay judío, donde no hay griego, donde no hay esclavo, donde no hay gentil, donde no hay hombre y mujer, sino somos en Cristo hijos de Dios. Ese concepto de ser hijos de Dios, que a veces uno dice, qué lindo, solamente lo vemos en términos de filiación paternal, pero tiene que ver otra vez con un lenguaje espiritual. Hoy nosotros somos esa familia terrenal, somos los hijos de Dios. Eso es muy fuerte. Ahora, ¿dónde está el espacio sagrado hoy? De alguna manera, y en el video creo que de templo lo explica en Bible Project, vamos a poner los dos, templo y santidad, ¿ok? La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y dónde está, y por eso creo que hay algo que es irreemplazable en cuanto a iglesia local. Y es que hay un menosprecio al congregarnos. En el mundo post-pandemia todo puede ser online. Yo creo que no. Y creo que cosas suceden cuando el pueblo de Dios se reúne. Y pasa, no estoy diciendo con eso que el templo, el local es un espacio donde ahí solamente ocurre. No, la comunión con Dios la puedes tener en todo lugar. Eso es indudable. Pero el hecho de congregarse hace a esa reunión algo muy especial. Y no solamente tiene que ver con congregarse, de estar reunidos, sino con lo que pasa en 1 Corintios capítulo 5. ¿Te acuerdas? Ese hombre que se metió con la esposa con su madrastra, ¿no? Pecado que aún ni se nombraba entre los gentiles y ellos habían guardado silencio. Y Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás. O sea, dice, quítenlo, sáquenlo de dónde. De alguna forma es un lenguaje espiritual de decir, así como en la antigüedad, fuera del espacio sagrado, y el tal sea entregado a Satanás, ¿a qué? Ya, así como las naciones fueron entregadas, ¿no? Si se arrepiente, como pasa, y en 2 Corintios lo corrige, pero eso es lenguaje cósmico. Bueno, sí, no nos vamos a meter al tema, prometimos que no lo íbamos a hablar. Pero metámonos. El día de expiación se ponía sobre simbólicamente sobre una cabra los pecados del pueblo, y después era entregado a Azazel. Azazel, siempre está la pregunta, ¿quién es Azazel? Algunos piensan que era un tipo de ser espiritual del desierto. Jesús incluso habla acerca de los seres espirituales que andan por el desierto. Entonces era entregado a Satanás, era entregado a Azazel para que después ya muera ahí, y posiblemente Pablo tiene eso en mente cuando dice, el tal sea entregado a Satanás, que vaya y salga de este lugar santo. No tiene que ver necesariamente con vamos a castigarle, vamos a... No, es vaya y vive las consecuencias de tu pecado, pero aquí no. Aquí no. Porque esto es un lugar santo. Sí. Porque estos son los hagioi, los seres, los santos. Y es muy interesante cómo es que, a ver, ¿dónde dice Pedro? Que dice que alumbraremos como lumbrares en el mundo. Ajá. Pablo, Filipenses capítulo 2. Ok. Como luminares. Como luminares. Ajá. Algunos piensan que eso también está haciendo referencia a la promesa de Abraham. Es probable. Y está hablando acerca de nuestro destino como seres espirituales. Cuando nosotros nos uniremos con Jesús a ser sus hermanos en el gran concilio divino. Y es decir, a eso apuntan. Sí. A eso apuntan. Van en esa dirección. Pero bueno, eso lo hablaremos cuando hablamos acerca de la iglesia. Por ahora, creo que cabe entender
de que esta tercera caída que sucede en Génesis capítulo 11 es cuando se dividen las naciones. Claro. Es cuando el trato con la humanidad ya no va a ser directo, va a ser mediado a través de seres espirituales quienes también se rebelan. Sí. Y eso es una entrega. Tanto quieres ser independiente de mí, Ok, pues ahí ya. estás. Vas a estar bajo otro ser espiritual y ustedes van a sufrir bajo ese mandato. Y después, o sea, vemos los reyes que van saliendo, vemos las peleas y Sí. las batallas y cómo es que siempre hay más y más sufrimiento, pero Dios crea para sí una nueva nación Sí. que ocupa un espacio, curiosamente, en la encrucijada del mundo conocido. Ahí todos tenían que pasar por ese pueblo de Israel. Ajá. Y tanto los babilonios como los asirios como los egipcios todos sabían que pasaban había por ahí. una gente rara que ahí andaba, pero no ignórales porque ¿qué onda con ellos? ¿No? Tenían la oportunidad de ser bendición a todo el mundo. Sí. Ahí donde Dios les tenía. Pero ellos lo malgastaron. Ellos fueron constantemente yendo tras otros dioses, yendo tras otros dioses, yendo tras otros dioses. Y cuando llega Jesús, Él viene a volver a tomar Sí. y a cumplir con lo que dice Salmo 82. Levántate, oh Jehová, y toma las naciones, ¿no? Salmo 2, pídeme y te daré por Pídeme, herencias ajá. las naciones. Y hoy delega en la iglesia a través de hacer discípulos a todas las naciones. Y pienso que Génesis 11 nos explica el por qué la conquista de la tierra, el por qué la nación de Israel. Es como que a veces dividimos 11 y 12, pero no está la explicación. Sí. De alguna manera, esto es lo que nos permite entender por qué Dios decide, mira, ¿sabes qué? Las naciones son entregadas, pero mi porción va a ser esta. ¿No? Bueno, sí, y lo hablamos en una serie llamada Cómo no leer la Biblia, ¿no? Que la conquista de la tierra era genocida y todo. O sea, por favor, no pienses que esto tiene que ver con pureza racial. No, para nada. Que tiene que ver con algo acerca de mantener la familia limpia y de contaminación. No, mira, hay en la línea de Jesús una moabita, una ramera cananea. La genealogía de Jesús está más contaminado de lo que usted cree. Sí. Entonces, o sea, no tiene nada que ver con eso. Contaminante, comillas, por favor, no me saque de contexto. Pero bueno, próximo episodio. Queremos ir por... llegamos a Jesús. Y Jesús no, a veces al leer la Biblia, como que aparece de la nada, pero hay un montón de cosas que deberíamos ver que Jesús va haciendo el cumplimiento de mensajes y por eso este concepto de ideas que van... Era claro, pero no era tan claro. Se entendía, pero no se entendía. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y vamos a tratar de explicar por qué razón el mensaje de todas las promesas mesiánicas son medios encriptados como para entenderlo, pero que quedarte siempre con ¿será que no? ¿Será que sí? Y por eso cuando aparece Jesús, muchos dudaban, pero muchos creyeron, ¿no? Y mucho de lo que hace Jesús tiene que ver con geografía cósmica, tiene que ver con este mundo sobrenatural. Es más, Pablo explica eso. Dice, anulando, ¿te acuerdas? Colosenses capítulo 2, el acto y presentándola ante potestades. ¿Qué potestades? ¿Qué son esas cosas? Y a veces hemos otra vez despojado de toda esta dimensión espiritual la muerte y la resurrección de Jesús. Pero bueno, eso, próximo episodio. Sí. ¿Algo más que querías decir? No, eso es todo. Es un tema muy denso. Sí. Pero esperemos que sea una introducción. Y si quieres profundizar, por favor, descarga el libro de Sobrenatural. Está en las notas del primer episodio. Es un PDF. Se lee. Es algo que... En 2 horas se lee. Sí, esto. o sea, que Heiser ha hecho gratis en español. Él ha tenido ese deseo de que se pueda entender y se pueda comprender todo este concepto. Entonces... Mira los 7 videos de Bible Project de seres espirituales y ya con eso... Lo hicieron en conjunto con Heiser, sí. Y eso te va a permitir entender un panorama. Volvemos a repetir y con esto animamos. Esto no se trata de que me están cambiando la Biblia. Nosotros no lo hacemos. Lo que otros han hecho, armando un rompecabezas que nos permite ver mejor. Y ¿sabes qué? Ver la grandeza de la obra de Cristo y del plan y el corazón de Dios de redimir una familia y de que la creación es importante y de que esto va más allá de Él vino a rescatarme a mí, ¿no? Así que bueno,
animamos a que no abandones en este maratón de seres de mundo sobrenatural de la Biblia. Así que próximo episodio hablamos de Cristo, ese Mesías encriptado y cómo eso tiene también que ver mucho con nosotros como iglesia. Muy bien, hasta la próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.